Después de mucho tiempo de aquella historia que les conté, sobre aquel cementerio, en donde niños desaparecían al ir a ese panteón solo, en el cual desaparecían sin dejar rastro, y después se hizo varias investigaciones al respecto del caso, pero los niños que se iban a ese lugar, nunca regresaron. Y bien, después de mucho tiempo, volvió a ocurrir algo, que fue sumamente perturbador, el cual te lo contaré, a inicios de octubre, que es la fecha del terror como lo es Halloween. Yo estaba planeando algo para Halloween, haciendo algunas cosas, pero después de un rato, me cansé un poco, y decidí tomar un descanso, y que la televisión estaba prendida, y me fui a ver la tele. Después varios minutos, en la televisión empezaron a transmitir las noticias de hoy, y que en las noticias, salió una noticia, en la cual, se reportó a una persona sin vida. En la cual estaba tirada en la calle en aquel cementerio, donde según los niños que iban ahí desaparecían por razones desconocidas. La persona que se encontró tirada en aquel lugar, el cual se identificó como José Eduardo Guerrero, en el cual el suceso ocurrió a las 3 de la mañana, los vecinos que vivían ahí, afirman que habían escuchado gritos de esa persona pidiendo auxilio, y cuando fueron a auxiliarlo ya era muy tarde. Cuando vi esa noticia, quedé algo asustado, y me acordé que quien mató a esa persona, fue aquella estatua del cementerio, la cual se podía mover, y el fragmento que grabé, es el que estás viendo en este momento. Y de allí me acordé que la había grabado con mi otro teléfono, pero lamentablemente la pila con la que funcionaba se había dañado y ya no funcionaba. Al día siguiente fui a la escuela y platiqué con mis compañeros de clase y les hablé sobre aquella noticia del hombre que había sido encontrado tirado en aquel cementerio donde se decía que allá y desaparecían niños o jóvenes, o incluso, eran encontrados tirados en ese lugar. Y de ahí les platiqué que también fui a ese cementerio y que había grabado a una estatua que tenía una cara muy aterradora, la cual era la responsable de aquellos sucesos, pero mis compañeros de clase no me creyeron, o incluso se rieron y diciendo que era solo mi imaginación. Por más que les dije que estaba en lo cierto, aún así, no me creyeron. Y después de un rato, ya había sido la hora de salida, y de ahí me fui caminando por unas calles para llegar a mi casa, pero vi que en la calle por donde pasaba, para llegar rápido a mi casa, vi que estaban arreglando la calle o estaba pavimentando, y que las banquetas las estaban arreglando, y de ahí decidí pasar por otra calle, pero por esa calle, dirigía hacia donde estaba ese cementerio aterrador, pero viendo que ya no hay más calles, tuve que pasar por ahí. Después de llegar a la calle donde estaba ese lugar, empecé a sentir un ambiente bastante de miedo, ya que el lugar estaba en todo silencio, y no había personas por ahí, pero después de la nada, empecé a escuchar gritos de personas por ese lugar, las cuales eran muy perturbadoras. Después de eso, salí corriendo bastante despavorido, y después llegó a mi casa, y les cuento a mis padres de lo sucedido, pero ellos no me creyeron, y lo tomaron como si fuera mi imaginación, pero yo no tenía pruebas, era probable que no me creerían. Después de eso, se empezaron a reportar desapariciones de personas, o de incluso jóvenes, los cuales ya no se supieron más de su paradero, y que todo apuntaba a que esas personas iban a aquel panteón de seguramente a visitar a sus seres queridos, pero cuando pasaban las horas ellos jamás salieron de ese lugar, y por más que intentaron buscar su paradero, pero jamás encontraron el rastro de esas personas o alguna pertenecía, lo cual ya se estaba volviendo bastante aterrador que personas así desaparezcan así, como si la tierra se los hubiera tragado.
y también, una persona que vivía al lado de mi casa, la cual era una vecina, y su nombre era Rogelia Gutiérrez, la cual un día salió de su casa, y no dijo nada, ese cuando se fue, pero lo más extraño, es que pasó todo el día, y esa vecina jamás regresó. Pasaron los días y jamás volvió, su casa aún tenía muebles, y estaba todo en su lugar y las cosas intactas, pero pasaría algo aterrador, y es que, se había encontrado el paradero de aquella persona, tirada. Y después de eso, me empecé a aterrar por todo lo que estaba pasando, y empecé a buscar algo con que hacer que mi otro teléfono que tenía la pila dañada, volviera a funcionar, para así mostrar las pruebas que tengo, pero nunca encontré la forma de hacer que vuelva a funcionar, y no había otra forma, nada más que esperar a que me compren una nueva pila para ese teléfono. Al día siguiente, fui a la escuela, ya faltaba un día para el Día de Muertos, hablé con mis compañeros de clase hablando de otros temas, y de ahí le pregunto a un compañero que sabe algo de tecnología, le pregunté si tenía una batería para mi teléfono, el cual era un Huawei, y él me había dicho que sí, y le pregunté si me podía prestar una, a la cual el compañero accedió a dicha petición, y la cual me la daría mañana. Al otro día, fui a la escuela, y ya era el día de Año Nuevo, como se le conoce en México como el Día de Muertos. En la escuela estaba la decoración de todo eso, y le pregunté a mi compañero si ya tenía la batería esa, y él dijo que sí, y de ahí, me la dio, y decidí prender mi teléfono, y debía aún funcionaba. Bien, después mis compañeros de clase me dijeron que en la noche veríamos una película terror casi todos los del salón, y dijeron que pondrían un proyector y eso sería en aquel cementerio. Y al escuchar eso, quedé muy nervioso, ya que me daba terror ir a ese lugar, y mis compañeros de clase, me preguntaron si yo podía ir, a lo que respondo que no, ya que iría a ver a un familiar mío, y mis compañeros de clase dijeron que estaba bien, podría ser en otra ocasión, y después de eso, esa sería la última vez que vería a algunos de mis compañeros ese. Después de ese día, al día siguiente fui a la escuela, pero lo más raro es que mis compañeros de clase con los que platicaba, si no solo quedaban pocos, y los demás no fueron a la escuela, y eso se me hizo extraño, y después vi que mis compañeros se veían algo aterrados o incluso con cara de perturbados. Después empecé a creer que algo les pasó yendo a ese lugar, el cual era algo oscuro. Después mi maestra llega y le pregunto, ¿qué le pasó a los demás compañeros de clase y por qué no fueron a la escuela? Y la maestra me responde, y dice que los demás alumnos en esa noche, aquel panteón habían desaparecido. Luego le pregunté qué más había visto en ese lugar, y la maestra responde había visto una silueta extraña que andaba por ahí, al principio creyó que era un hombre disfrazado, pero aquella silueta era algo extraña, pero la nada empezaron a escuchar voces extrañas, o incluso empezaron a notar casi un olor medio nauseabundo. Es por eso que al salir de la escuela, llegó a mi casa y de una buena vez, prendo mi teléfono con la pila que me prestaron, y abro la galería y efectivamente, el video aún sigue ahí, y de ahí les hablo a mis padres que vayamos a aquel panteón, y que les digo que tengo pruebas, de que pudo ser la causante de todo esto, y es porque pongo aquel video, en el que estás viendo en este momento, para que vean que es real. Y mis padres al ver eso quedaron sorprendidos y a la vez quedaron aterrados, por lo que vieron y de ahí, vamos a ese lugar. Después de llegar al lugar, le hablamos a los dueños del panteón que en ese lugar había una estatua que había cobrado vida, y los dueños al principio no lo creyeron, pero después de que le enseñáramos esa evidencia, ellos quedaron aterrados, por eso, pero de la nada llega una anciana, la cual nos cuenta la verdad de aquella estatua. Lo que nos cuenta es que esa estatua pertenecía a una iglesia que supuestamente era católica, y esa estatua fue traída a esa iglesia en el año 2001, la cual le pertenecía a una persona cuya identidad no se sabe ya, que después ya no se supo nada más de él, pero se dice que por las noches se escuchaban ruidos o gritos, o algunas voces extrañas y lo perturbador era que esa cosa según provocaba accidentes, o incluso que casi provoca que la torre de esa iglesia se caiga. Y después de eso, decidieron sacar esa cosa de ahí, y decidieron trasladarla al panteón del que te acabo de hablar, pero fue un grave error, ya que ocasionaría lo que ya te conté en esta historia.
y después de eso, mis padres, yo, y los dueños del panteón se quedaron completamente aterrorizados. Al día siguiente, y después de eso, llamaron a la policía y a investigadores de lo paranormal, para buscar aquella cosa que ocasionó aquellas desapariciones, y deciden destruir la estatua. Es por eso que comenzaron a romperla, y hacerla pedazos o incluso polvo, y a día de hoy, después de que esa cosa fuera ya destruida, ya no se ha vuelto a reportar más casos de desapariciones, ni nada por el estilo, y que también se dejaron de escuchar gritos, y todo eso. Y bueno, esto fue la historia de hoy, y es bastante perturbadora, y siempre hay que tener en cuenta el peligro, de que si vas a un lugar solo que no conoces, te puede pasar cosas muy mal. Y bueno, esto fue por hoy, espero pases un feliz Halloween, adiós.